Y en Gente de Mente hoy vamos a hablar de la maldad. Y es que la maldad sí existe, pero vamos a hablarla desde el punto de vista de la psicología, no de la percepción que cada uno tenga de ella o de su experiencia al enfrentarla en su propia vida. La maldad generalmente se basa en esa necesidad de sentir de una persona en sentirse beneficiada por todo en esta vida, como si fuera el único centro del mundo a costa de lo que sea. Dentro de varios estudios y varias investigaciones, se intentó determinar a partir de todos estos personajes psicopáticos, asesinos en serie y este tipo de personas, cuáles rasgos de personalidad eran comunes a todos con los cuales uno pudiese pensar que una persona que los reúna, pues probablemente será una persona mala. Se habló de 9 rasgos del lado oscuro de la personalidad de las personas con maldad. Pero también se habla de una tríada oscura, que son 3 elementos de estos mismos rasgos de personalidad que podrían definirla. Pero ¿cómo detectamos esos rasgos de personalidad en la gente? A veces esos rasgos de personalidad ni siquiera son detectables. A veces esos rasgos de personalidad no nos hemos entrenado para saber cuál es, cuál no, y dependiendo del estado mental, emocional, psicológico de cada persona, tendrá la capacidad de percibirlos o tendrá esa ceguera que no le permita ver la maldad. La maldad utiliza muchos disfraces y es que a propósito de Halloween que estamos cerca, la maldad no siempre se viste de maldad. La maldad también se viste de bondad y a través de la bondad puede llegar a ocasionar el daño que se haya trazado para hacer. El mal tiene muchos rostros, a veces se disfraza de una madre, a veces de un hijo, a veces de un amigo, a veces de un compañero de trabajo o a veces de alguien que evidentemente es una persona mala. Vamos a hablar entonces de esos 9 rasgos del lado oscuro de las personas malas. Estos rasgos no me los inventé yo, son neurólogos, psicólogos, psiquiatras que se dedicaron a hacer estas investigaciones y encontraron que había en común. Y vamos a empezar con el primer rasgo, el egoísmo. Todos dirán, pero hay muchas personas egoístas. Claro que sí, muchas personas tienen un rasgo de egoísmo, algunas personas lo tienen más, algunas lo tienen menos, pero no por el hecho de tener el rasgo del egoísmo es que ya son malos, no, simplemente puede ser un rasgo de personalidad propio, pero cuando el rasgo del egoísmo, que quiere decir como esa preocupación excesiva por los propios intereses por encima de los demás, cuando este rasgo empieza a tomar fuerza y empieza a no tener escrúpulos para lograr lo que cada uno quiere, es cuando uno dice que está pisando terrenos maldadosos. Entonces, no solo el rasgo del egoísmo, tiene que sumarse a otros rasgos más. Pero el primero es el egoísmo. Ahora, el segundo, y es otro de los rasgos que hace parte de esa triada oscura de las personas malas, y es el maquiavelismo. El maquiavelismo es una palabra que está basada en el nombre de un personaje, Maquiavelo, en donde se trata de definir que los comportamientos que hace una persona tienen alguna intención maquiavélica, una intención de manipular, una frialdad emocional que les permite establecer algún tipo de estrategia, sea a través de la risa, sea a través del llanto, sea a través de la caridad, sea a través de la bondad, para poder lograr su intención. Entonces es una persona que de entrada tiene la intención de hacer el daño y se disfraza de todo lo que necesita. Cuando alguien manipula con todas estas herramientas, tiene un rasgo importante y es el maquiavelismo, no lo olviden, es uno de los de la triada oscura del malo. Tercer rasgo, la ausencia de ética y de sentido moral. Entonces, aquellas personas que no tienen esos límites éticos de hasta dónde voy, hasta dónde va el límite, hasta dónde y respeto al otro, y que no tienen ese sentido moral de lo bueno y de lo malo de nuestra sociedad, y en toda sociedad siempre desde niños, sea a través de corrientes religiosas, sea a través de corrientes filosóficas, se le trata de enseñar al niño a diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo. La persona que es mala en realidad no tiene sentido de la moral e incluso a veces justifica su daño hacia el otro en algo bueno, como en una intención buena, y le dan un carácter de altruismo, lo cual no es verdad y es propio del malo. Cuarto rasgo, ya hemos hablado de este tipo de personalidades que son las personalidades narcisistas.
Las personalidades narcisistas, que son aquellas que buscan el privilegio propio, que buscan sentirse adulados o aduladas, que buscan ser el centro del mundo y consideran que todo en la vida tiene que estar hecho para privilegiarse a sí mismo, son personas que pisan los terrenos de la maldad, y si le suman otro de los otros rasgos, seguramente estaremos en esa misma línea. Estas personas necesitan admiración excesiva, y como necesitan la admiración excesiva para sí mismos, también es una forma de buscar el beneficio propio, porque a través de la admiración excesiva obtendrán muchísimos beneficios por encima de una persona que para ellos consideran es normal o del común. Ese es el cuarto rasgo. Vamos con el quinto. Y el quinto es ese derecho psicológico. Una persona que cree que tiene derecho a, por la razón que sea, y generalmente por razones de carácter equivocado. Hace referencia a este derecho psicológico a la convicción por la cual una persona se siente más merecedora de más derechos, que se compara al lado de otro ser humano completamente igual, pero considera que esa persona tiene más derechos y necesita más concesiones que las que tienen los demás. Está un poquito en la línea del narcisismo, pero se diferencia en que no solo se aplica para sentirse privilegiado, sino que en realidad están convencidos de que tienen más derechos que los demás. Si yo considero que tengo más derechos que los demás, seguramente pisaré los terrenos del daño ajeno de una forma impune. Vamos con otro elemento de la triada oscura, y es la psicopatía. Y esto ya hace parte del orden de la esfera mental y del daño mental que alguien pueda tener. Hay niños que son psicópatas, que tienen ese rasgo psicopático, que deben ser manejados en psiquiatría. Son personas en general que tienen déficit afectivos, que tienen una baja empatía, tienen muy poca posibilidad de sentir el dolor ajeno, y creen que todo lo que hacen hacia la otra persona le esté doliendo no es suficiente jamás, que logran tener tal grado de insensibilidad que pueden desmandarse, como dicen, contra la otra persona, que tienen tendencia a la mentira, a la mitomanía, aquellas personas que desde niño empiezan a cultivar la mentira como un hábito normal de su vida, pero la mentira llega a tener tal magnitud que estas personas llegan a sentir que las mentiras que han dicho y han creado se convierten en verdad, y hacen que los demás se convenzan de esa verdad. Y además, la persona con rasgos psicopáticos tiene muy poca resolución del conflicto y tiene una propensión muy grande a la impulsividad. Por lo tanto, todos sus actos serán de carácter impulsivos. Todos sus actos no van a ser pensados, repensados, analizados, no van a ser consultados con nadie, sino que por derecho propio y por ese derecho psicológico del que hablábamos, se toman la justicia por la mano y pueden dañar al otro, o simplemente no es la justicia, simplemente quieren hacer el daño y ya, y obtener el beneficio propio. Ese es el terreno, el rasgo de personalidad de la psicopatía. Otro es el sadismo. Recuerden que el sadismo tiene que ver con ese placer que se siente al hacerle el daño al otro, al causar dolor. El sadismo es otro rasgo de personalidad y requiere comportamientos en donde esa persona inflige dolor a otra persona, pero además lo disfruta. O sea, si no existe ese disfrute del dolor del otro, pues no podemos hablar de sadismo. Y eso se da en muchos terrenos a nivel personal. ¿Cuáles son los más conocidos? El sadismo a nivel sexual, el sadismo a nivel psicológico, ese trabajo mental que se hace sobre los otros para causarles dolor. Ese es el sadismo, séptimo rasgo. Estos actos, además de generar placer a la persona mala, le da una sensación de dominio y lo hace sentir superior a los demás, y siente que todos los demás están a su antojo para lo que ellos dispongan. Octavo rasgo de personalidad del malo, y es el interés social y material. Las personas malas albergan dentro de sí y han construido dentro de sí una ambición desmedida por cosas sociales, que puede ser con estatus, con niveles, con fama, con niveles políticos, con poder, y también por lo material. Entonces conservan ambiciones gigantes con respecto a la propiedad y a adquirir, a acumular, a tener, a ser los que más tienen y figurar en las listas en los primeros lugares. Esa búsqueda constante de ganancias hace que ellos todo lo desarrollen en su vida a un nivel personal basado en la utilidad que puedan tener de esa situación.
ya sea de refuerzos sociales, ya sea objetos, materiales, reconocimiento, éxito incluso. Encontramos incluso en las religiones personas que han ocupado niveles destacados importantes y a partir de esos niveles de autoridad se han dedicado a hacer daño y han sido malos con otras personas de su propia comunidad. Entonces se presenta a todos los niveles, a niveles políticos, a niveles religiosos, a niveles familiares, a todos los niveles de la interacción humana. Y vamos con el noveno rasgo de personalidad de la gente mala, y es la malevolencia. Si recuerdan, es caricaturas de gente mala que dicen malévolo, malévola. Entonces, esa preferencia por hacer el mal es gente que es malévola. Todo lo hace con esa idea del mal, ya sea para agredir, ya sea para abusar, ya sea para robar, para humillar. Muchos de los rasgos que un investigador, en este caso Setter, es el apellido del investigador, ellos señalan que estos rasgos se pueden agrupar en algo que se llama el factor D. Entonces las personas que tienen el factor D, que es una sumatoria de estos 9 rasgos de personalidad, se pueden entender y se pueden asemejar a lo más parecido a la maldad, a la persona mala. Hay que estar muy cuidadosos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para protegernos de la gente mala? Porque si alguien es muy bondadoso y se une con una persona mala, probablemente esté en una desventaja muy grande. Entonces, a nuestros niños tenemos que educarles en el sentido de que es la maldad. Tenemos que hablarles de estos rasgos, tenemos que hablarles que cuando alguien es muy egoísta, mejor nos hacemos a un ladito, que si alguien es muy ambicioso, mejor nos hacemos a un ladito y no hacemos parte de ese juego, porque además la persona mala necesita sus víctimas. Si no tiene sus víctimas, no va a alimentar su maldad. La gente mala también se puede justificar a través de la religión, a través del bien común, a través de ideas grandiosas, se pueden mostrar como grandes benefactores, así que pilas, porque a veces cuando andamos con monstruos, si no nos cuidamos de no andar con monstruos, terminamos mirando al monstruo como nosotros mismos. Nos convertimos en otro monstruo igual que ese maldadoso que está al lado. Entonces, pilas con la maldad. Mis compañeros, yo no sé si ustedes hicieron ese juicioso listado ahí de todos estos rasgos de personalidad, pero definitivamente la maldad nos ha tocado a todos y vemos las noticias llenas de maldad. Yo no sé qué opinen ustedes al respecto, Marcelo. ¿Qué opinas de la maldad? ¿La maldad existe para ti? ¿Tú crees que no hay maldad? No sé, ¿qué piensas del tema? Pues Martín, primero que todo, felices mañanas de Pavos, un abrazo muy fuerte. Y precisamente aquí estábamos hablando detrás de cámara con los camarógrafos acerca de, estaba yo tratando de relacionar un poco el tema de la muerte a raíz de lo de Toto Vega con el tema de maldad, que hay gente que va por el mundo haciendo maldad en vez de dando amor. Y ahorita escuchando todos los rasgos que acabas de decir, yo siento que también es una toma de una decisión, es decir, escuchando estos rasgos, básicamente cualquier persona podemos ser una persona malévola o con un alto nivel de maldad en potencia, pero siento más que es una decisión de vida. Sí habrá algunos rasgos psiquiátricos, seguramente, algunos rasgos mentales que pues ahí no habrá nada que hacer, pero en general yo siento que es una decisión de vida si le hago daño al otro o no, independiente de en qué rasgo o si en todos los rasgos. Siento que es más bien un tema de decisión de vida y asimismo pienso que es más desgastante todavía, Doc, ¿sabe? Yo pienso que es más fácil tratar de ser una buena persona, por lo menos tratar, nadie te va a garantizar, Doc, que sí vas a ser una buena persona, pero por lo menos el tratar de ser una buena persona creo que va a ser menos desgastante que tratar de ser malo, porque es que para ser malo se necesita tener mucha más atención y estar pensando más en otras cosas que te desgastan. Entonces, pues no sé si yo esté equivocado o no con que termina siendo una toma de decisiones. Sí, Marce, tienes toda la razón. Con estos rasgos de personalidad que mencioné, digamos, hay uno que es el de la psicopatía que no podríamos controlar, ¿no? Porque es alguien que ya tiene un rasgo heredado de psicopatía. Listo. Ese es un grupo muy pequeño de gente mala. El grupo más grande de la gente que tiene comportamientos malos tiene esos otros rasgos de personalidad que son moldeables a través de la vida, en su grupo familiar. Niños, a veces la maldad
no es una decisión, aunque sí puede ser ya cuando uno es consciente, pero a veces le imponen a uno la maldad. Imagínate tú aquellos niños que nacen en condiciones de pobreza extrema, que sus padres son delincuentes y que aprenden la maldad como su forma de sobrevivir. Entonces miren todos los actores, Marcelo, tienes toda la razón de todo lo que interviene, factores sociales. La maldad de una persona no es solo responsabilidad de ella, la maldad de una persona es una responsabilidad de todos, de los que por acción o por omisión, del Estado, de una religión, de una familia, que por acción o por omisión no hemos estado presentes para ayudar a una persona a seguir un buen camino. La maldad como decisión puede estar más del orden de los rasgos psicopáticos. Tienes toda la razón, es más fácil ser bueno, es menos desgastante, aunque las personas buenas pueden llegar a sufrir más a manos de los malos, pero las personas con maldad tienen que invertir una energía mental, cognitiva, emocional para poder lograr sus objetivos. Entonces, muy bien ese comentario, Marcelo, muchas gracias. Víctor, no sé qué opinas tú de estos rasgos. ¿Cuál crees tú de todos los rasgos que dijimos ahora como que más identifica al maldadoso? Yo creo que maldadosos nos hemos encontrado todos y de pronto hemos podido ser en algún grado un poquito malos en muchas situaciones de nuestra vida. Pero ¿tú qué opinas de esto, Víctor? Doc, pues no, yo la verdad sí, algo que me da tristeza de la humanidad es esa maldad que a veces tienen muchos seres humanos. Yo afortunadamente siempre he estado rodeado de buenas personas, sin embargo hoy en día, pues con todo este tema de las redes sociales, con esa conexión que tenemos con el mundo, se da uno cuenta que a veces la realidad supera la ficción. Y le cuento que pues me da mucha tristeza eso, la maldad. Sin embargo, yo sí quisiera saber, porque bueno, uno a veces escucha la teoría, el hombre es bueno, la sociedad lo corrompe, o el hombre es un lobo para el hombre, teorías pues que han sido o que han abarcado desde la sociología, pero que finalmente uno se pregunta, ¿podríamos en algún momento de la vida lograr que esa maldad se pudiera acabar o ayudar a esas personas que de pronto alguna vez tienen maldad? Y otra cosa, ¿por qué las personas malvadas son tan inteligentes? Es que veo yo que muchas de las historias de esos hombres malvados, digámoslo de esa manera, son personas que ve uno son muy inteligentes. Me pongo yo a pensar aquí rápidamente, por ejemplo, Hitler, que me pareció una persona malvada por su ideología, pero que definitivamente se da uno cuenta también era un hombre brillante. Víctor, la inteligencia es excelente, ¿no? Pero cuando alguien se cree o se siente muy inteligente, va un poquito del lado del narcisismo y de sentirse privilegiado y de sentirse en cierta forma superioridad. Entonces la gente cree que la inteligencia está al servicio de hacer, de construir y de dominar. Cuando una persona tiene ese tipo de ideales, por ejemplo en el caso de personajes como Hitler, sobre los cuales estudió la maldad, se encontraron todos estos rasgos y aparece la frase de Maquiavelo, que por eso se habla de maquiavelismo, que es que el hombre nace malo y la sociedad lo mejora. Esa es la teoría desde el maquiavelismo. Entonces, no es tan así. Yo creo que hoy ya hemos evolucionado en la ciencia y sabemos que la gente es una plastilina. Lo que pasa es que quien moldee esa plastilina cuando nace debe tener esa estabilidad mental, esa salud emocional, esa buena intención y esa capacidad de ser bondadoso. Pero es necesario que todos sumen un grano de arena para construir la bondad del mundo. Seguirán habiendo personas malas porque siempre va a existir intereses, siempre y cuando exista el deseo de estar más privilegiado que todos y dominar al mundo, siempre habrá este tipo de intereses, pero se pueden regular los rasgos, estos 9 rasgos, de tal forma de que el grado de maldad en cada ser humano no sea tal que pueda dañar a los otros, sino que simplemente les sirva incluso para su propio crecimiento. Hay frases, por ejemplo, que la gente le dice a uno, como por ejemplo, te falta maldad, y tú lo dices ahí. Cuando la gente le dice a uno, te falta maldad, y va un poco de la mano de la malicia. Por ejemplo, en Colombia se da mucho el tema malicia indígena, y a veces promovemos en nuestros hijos que tengan malicia indígena. Y lo que les queremos en realidad promover es que sean inteligentes, pero no que se vuelvan malos.
El niño que hace bullying, por ejemplo, puede haber tenido alguna influencia de estos rasgos en su familia para poderle empezar a hacer daño al otro. Si eso no tiene un límite, si no tiene un final y no tiene una transformación en este chico, podrá ser un malo en un futuro en otras facetas de la vida. Y es cruda la realidad. Yo sé que nos ponemos ahí a vibrar un poquito bajo hablando de maldad porque es real, pero podemos hacer algo y podemos darle luz al mundo y darlo en forma de bondad. Es mejor ser, yo digo siempre que es mejor ser como un bobo. Yo prefiero pasar por bobo, por buenón, por el que le hacen, el que le den, lo que sea, que ser malo por el desgaste cognitivo y emocional que tiene ser malo. Es una carga muy alta. Mi Alejita, no sé, ahí te dejamos silenciada, te tenemos cubierta los tres desde las tres esquinas, te tenemos rodeada. ¿Qué vas a decirnos? Por supuesto, doctor, también algo para decir, y es que la maldad también está enmascarada en esas falsas amistades, en esas personas que constantemente están destilando odio con lo que hablan, cuando no pueden enaltecer a otra persona. Y yo siempre lo he dicho, cuando uno no tiene nada bueno para decir, es mejor callar. Esa también es una forma de maldad, dañar al otro sin razón. Y que lastimosamente en nuestra sociedad estamos viendo esto, y es precisamente porque las personas quieren todo el tiempo defender sus ideales sin pensar en el otro. Pero mi pregunta acá es, ¿cómo podemos nosotros como seres humanos blindarnos ante ese tipo de maldad? O sea, ser cognitivamente más fuertes y empezar a trabajar más nuestra mente para poder alejar la maldad, porque yo creo que en algún momento de nuestras vidas la maldad nos ha tocado a todos, pero acá lo difícil es cómo hacemos para blindarnos y poder saber qué persona que está a nuestro alrededor está enmascarada. Usted nos estaba hablando ahora de unas características de las personas que tienen maldad, pero es que muchas veces esa maldad también va disfrazada en las buenas amistades, en ese buen familiar. ¿Cómo hacemos también para detectar ese tipo de comportamientos en las personas? La mejor forma de blindarse, Aleja, y qué gran pregunta aquí para finalizar la sección, la mejor forma de blindarse es lograr darnos a nosotros, más que pensar en los otros, porque podríamos vivir como a la defensiva todo el tiempo, a ver quién es malo, quién no es malo, y ahí se nos va la vida. Entonces tenemos que centrarnos en nosotros mismos, en nuestra transformación personal. Tenemos que dejar mirar tanto afuera y estar adentro de uno. ¿Cómo lo logra uno? Con los niños primero que todo. Al niño hay que darle una gran madurez emocional, hay que enseñarle a resolver un conflicto, hay que enseñarle a tolerar el malestar, hay que enseñar, cuando uno le enseña a un niño a tolerar malestar, lo está preparando para no ser malo, porque es que aquel niño que no sabe tolerar el malestar y que quiere lograr lo que quiere a costa de lo que sea, puede ser un futuro malo si yo no le ayudo a manejar esto. Llenémonos de luz cada uno de nosotros, llenémonos de madurez emocional, llenémonos de inteligencia para poder percibir cuando la otra persona está cruzando límites en nuestras vidas para alejarnos. Aprendamos un poquito de desapego, porque el apego, no por el hecho de querer a alguien, tenemos que tolerar del otro lo que sea. Entonces, enseñémosles el desapego, enseñemos a soltar, enseñemos madurez emocional y volvámonos seres buenos, porque la bondad al final va a ganar esta batalla. Entonces, este es mi mensaje hoy. Tranquilos que esto se compone, la maldad va a perder porque esa es su misión, su única misión en la vida es perder ante la bondad. Así que confiemos, sigamos adelante, seamos seres de luz y no pensemos tanto en el otro, pero blindémonos un poquito de que no nos hagan daño. Y este ha sido un tema para construirnos entre todos y es el tema del día por hoy en Gente de Mente.